Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Eh, Preparé para esta discusión que plantearon ustedes sobre inteligencia artificial algunas slides con algunas notas. Eh, Me gustaría hablar un poquito en un contexto general de toda esta cuestión y sobre todo ir a lo que a nosotros nos interesa desde la agronomía, desde lo técnico, con las oportunidades y los desafíos que esto nos genera, ¿no? Eh, Comparto pantalla. Eh, En torno a esta discusión, sin duda, hay múltiples miradas y es un tema que ahora ha tomado una dimensión, no es un tema nuevo, pero lo nuevo es cómo se está abordando hoy. Con lo cual, lo que es interesante es eh, un tema que está en plena ebullición y que ha generado gran expectativa. Claramente hay una gran expectativa en torno a esto. Eh, También esto ha pasado antes, pero se escuchan decir como que la inteligencia artificial va a curar el cáncer por sí sola, va a encontrar híbridos mágicos o maravillosos que no hemos podido nosotros encontrar, que no va a haber más universidades dentro de 10 años. Escuché un podcast otro día que va a haber que las profesiones ya no van a formar en las universidades, como si la universidad, la única razón de ser, hubiera sido formar profesionales, existen mucho antes de la formación profesional. Eh, y la verdad es que me parece interesante, primero, que es para nosotros toda esta cuestión de inteligencia artificial. En la economía, en la producción agropecuaria, yo diría dos cositas. En primer lugar, es una gran oportunidad, eh, porque nos permite cuantificar cada vez más la variabilidad espacial y temporal, dos temas que para nosotros son claves. En sistemas diversos, en sistemas variables como los que trabajamos, no somos ingenieros electrónicos, no somos ingenieros civiles que podemos manejar las variables eh, más acotadamente, sino que somos ingenieros que trabajamos con sistemas biológicos, que es apasionante, pero donde poder empezar a cuantificar la variabilidad espacial y temporal nos hace cada vez más ingenieros. Somos buenos analizando a veces lo económico, pero nos faltaban o nos faltan herramientas y datos a veces para analizar esta variabilidad espacial y temporal que dice mucho sobre las decisiones que tenemos que tomar. Y por otro lado, adquirir tecnologías. Hay un montón de tecnologías nuevas que permiten automatizar procesos o eficientizar procesos, como ordeñar, recontar hacienda, hacer parcelas y cercos virtuales, ahorrar en herbicidas, en WIDIT. Cuestiones que ya vienen de hace varios años dando vuelta. El WIDIT hace 15 años ya funciona en el norte de Argentina. eh, pero por otro lado es un gran desafío. Creo que claramente el, todo esto nos va a motivar y por otro lado nos va a empujar a tener que saber más porque tenemos una gran cantidad de datos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y tenemos que ser buenos, cada vez mejores, en cómo transformar esos datos en información, es decir, cómo sintetizar esa maraña de datos en cuestiones que a nosotros nos permitan tomar decisiones. Para eso conceptos de estadística, de álgebra lineal, algunos, no muy difíciles, muy ligados a la estadística, cálculo matricial, eh, matriz covarianza, ese tipo de cosas, y también manejar todo lo que sea información espacial, imágenes, mapas de rendimiento, mapas digitales de todo tipo a través de GIS, ¿no? Con lo cual, se me ocurrieron algunas preguntas y me parece que está bueno aclarar algunos conceptos. Como antecedente, la inteligencia artificial siempre fue eh, entendido como la robótica, básicamente, donde era una combinación de electrónica, la lógica que estaba atrás de la electrónica, que es como se le decía antes, la lógica, de ciencias electrónicos, que es ni más ni menos que los algoritmos que se usan en el Machine Learning, o sea, que deben ser entrenados de alguna manera con un montón de datos, con Big Data, por decirlo de alguna manera, que hoy existe, pero con datos para poder enseñar a un robot a que haga una tarea o a que reconozca un objeto o lo que fuera. Lo que cambió es que, si bien muchos algoritmos existían, hay algoritmos que existen desde 1911, por ejemplo, la ecuación de Green y AMP de infiltración es excelente, pero empezó a funcionar recién en las últimas décadas cuando empezó a haber computadoras, porque era un laburo iterativo muy tedioso para hacerlo a mano, y se murieron Green y AMP sin saber de que su solución, que es muy buena, hoy se puede resolver muy rápido con computadoras. Y las redes neuronales, que hace 20 y pico de años a mí me habían interesado mucho conceptualmente y nunca me pude meter porque lo que le faltaba era datos, justamente. ¿Qué es lo que cambió? Cambió, hay capacidad de procesamiento.
cambió la capacidad de procesamiento, hay acceso y generación de Big Data, vamos a ver qué es Big Data, y también conectividad, muy rápido por la fibra óptica y también por lo que hoy ya estamos viendo con satélites, ¿no? Poder tener conectividad en lugares donde no había alcance de señal de teléfono, con una velocidad superior a la que tenemos en la ciudad. Por lo tanto, podemos decir que esta inteligencia artificial moderna es el resultado de esa unión nueva de un hardware muy potente, de Big Data y herramientas de Machine Learning maduras. Hago una nota que es importante no confundir la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos viendo, que se llama estrecha, que es la que vemos con ChatGPT, que genera un montón de cosas que son interesantísimas, de video, de imagen y demás, y modelo de lenguaje, con la general, que es esa utopía de que quieren llevar a que la máquina tenga un ser en sí mismo, tenga autopercepción y tenga conciencia. Bueno, eso no existe, la general no existe, pero como tiene una G, las dos tienen G, generativa y general, hay que saber separar una de la otra. Me acuerdo como antecedente, si esto fue una revolución tecnológica o es un negocio, empezó como una revolución tecnológica y se fue convirtiendo también en una actividad económica. Me acuerdo que empezaban los hackathons, que eran las maratones informáticas de agrónomos con, con programadores para en un día de trabajo o una tarde hacer rápidamente alguna aplicación o un algoritmo matemático que permita resolver un problema. Eh, Esto estuvo mucho el área de innovación de Acrea, empezó a participar y empezó a entender de que estaba bueno identificar startups, emprendimientos tecnológicos, y empezar a ser como una incubadora de proyectos, ser como intermediarios, ayudando en el proceso a identificar cosas interesantes, ayudarlos en el desarrollo o contactar incubadoras de proyectos, que después se contratan con aceleradores de proyectos que son los que ponen un capital semilla y después buscan más inversores. Esto era un poco lo que empezó a pasar en el mundo, ¿no? Eh, pero creció un negocio enorme y las grandes se metieron en esto, Microsoft, Google, Amazon, Meta y Apple, además de Nvidia, que es la que hace los chips, con inversiones de miles de millones de dólares, que valorizan casi 100 mil millones de dólares, dicen de las grandes. Le pregunté a Gemini cuál era hoy el estado de inversión en esto y me decía que además de las grandes, no, yo consulto también el oráculo de Delfos, la inteligencia artificial como Kichilov, eh, pero le preguntaba y porque me llamaba la atención en artículos que venía leyendo en el diario y, y efectivamente hay cientos de miles de millones de dólares que además de sumar las grandes, se suma todo este entorno, este ecosistema como dijo Gaby Tinguitela en la charla que dio en la jornada del Sudoeste, fue muy buena, que les dejo el link, los invito a que la vean, hablaron varios, muy buena, eh, donde dice todas estos puntitos que están en este sitio, son ni más ni menos que empresas, ¿no? Empresas que tienen emprendimientos y por supuesto tienen inversores ligados a distintas soluciones en inteligencia generativa. O sea que hay un boom de tecnológico, pero también hay un boom de negocio y oferta y de atracción de inversores. Y esto me parece que lo vimos alguna vez. Me acuerdo, no puedo dejar de hacer el paralelo con la burbuja que fueron las .com. El índice Nasdaq pasó en 1999. En un año y medio pasó de 1500 o en 2 años de 1500 a 5000 y volvió a desplomarse a 1500. Eso se llevó de tiro un montón de seguros de retiro que estaban con fondos de inversión que habían invertido plata en toda esta cuestión que generaba una gran expectativa. Eh, Acá tuvimos el caso de Patagon.com, que es una empresa de argentinos que empezó valuando por 53 millones de dólares, terminó vendiéndose en 400, 500 millones de dólares. Fue también una de las que se desplomaron. Era una empresa, era un sitio para negocio financiero, ¿no? Pero, digamos, suele pasar esto. Nosotros hemos vivido el boom de agricultura de precisión, el 2000 por ahí, donde era todos te vendían un montón de cosas. Bueno, había que buscar y filtrar cuál era la verdadera aplicación a nuestras necesidades. Y hoy te eso mucho más decantado. eh, pues si hacemos un paralelo entre la burbuja y de las .com y el boom de hoy, la diferencia está que si hablábamos de decenas de miles de millones de dólares o millones de dólares, ahora hablamos de cientos de miles de millones de dólares. Eh, Según inteligencia artificial, aquello fue una explosión de inversión especulativa y hoy es una inversión estratégica, pero lo interesante es que no dejan de subrayar de que también es una carrera
por el dominio mundial, digamos, ¿no? O sea, quien maneje todo esto, estos son los famosos granjas o bases, centros de datos, estos son montones de GPUs, computadoras, supercomputadoras que vale cada una $50.000, hay un montón, tienen cientos o miles en algunos centros, esto vale millones de dólares, y esta es la razón por la primera presidencia de Trump y en esta, que estamos en esta guerra China-Estados Unidos, a ver quién se queda con los datos del mundo y con las fábricas de inteligencia. Pero volvamos a lo nuestro, que es enorme la cantidad de cosas que se nos han ido abriendo y se nos seguirá seguramente abriendo, porque siguen avanzando estas cuestiones y son muy interesantes. Eh, y yo les había dicho que la inteligencia artificial era un combo de eh, electrónica, Big Data y Machine Learning. Bueno, voy a empezar por el final, porque era lo que ya existía, Machine Learning, porque hay muchos algoritmos que, que ya conocemos y uno que tenemos que saber qué es lo que está detrás, ¿no es cierto? Eh, porque hay que desprenderse de ese lenguaje antropomórfico de que la máquina hace, la máquina piensa y todo eso, ¿no? La máquina ejecuta ahora de forma algorítmica, o ejecuta modelos, que es lo que hay detrás, y cuando hacemos algoritmos, justamente un protocolo es un algoritmo, ¿no? Paso a paso, que justamente lo ponemos para que nadie piense. O sea, yo te hago un protocolo para que no piense, sino para que ejecutes el protocolo. Bueno, es lo que hace la máquina, ¿no? Pero no quiere decir que no sea potente, no sea interesantísimo para nosotros, pero tenemos que siempre tener eso en mente, porque a los modelos, depende de los datos que le pongamos, son los resultados que obtenemos, ¿no es cierto? Eh, Así que un poco esto de Machine Learning, que puesto en lenguaje antropomórfico, es aprendizaje de la máquina, en realidad no aprende, sino que registra un montón de datos y de código asociado, y nosotros entrenamos esos algoritmos para poder obtener resultados. Tipos de algoritmos hay un montón, regresiones lineales son las que más conocemos, simples o múltiples, la regresión logística que está muy buena para detección de fraudes, analiza variables que son verdaderos o falsos, sí o no, en lugar de variables continuas como usamos nosotros. El clustering, que es para, ahora vamos a ver ejemplos, para clasificar datos no etiquetados, o sea, tengo una maraña de datos y quiero que la máquina me los separe o me los ordene de alguna manera, porque no sé qué es lo que tengo. Árbol de decisión, claves dicotómicas para diagnosticar enfermedades en medicina o para diagnosticar enfermedades en botánica, en cultivos o identificar malezas, las conocemos perfecto. Algoritmo de asociación, o sea, correlaciones entre grupos de datos. Como hay tanto dato, eso le da bastante posibilidad de que encuentren correlaciones interesantes y no sean espurias, ¿no? Que no sea que el aumento del trigo en Quequén con el aumento de la temperatura en Groenlandia ajusten perfecto, no tienen nada que ver en causa-efecto. En todo caso, si tuvieran que ver, tampoco nos interesa, pero que no existan correlaciones espurias. Bueno, eso se usa mucho para el libro que vos compraste. Los que compraron tu libro también llevaron esta aspiradora que, bueno, capaz que vos te compras la aspiradora. A veces sí que tiene que ver, eso no me interesa nada lo que dice ahí, pero bueno, son también algoritmos de asociación múltiple, ¿no? Se usan para diseñar la góndola del supermercado, etcétera, etcétera. Y las redes neuronales que ya entraron en otra categoría que se llama Deep Learning, porque justamente requieren grandes cantidades de datos y grandes capacidades de procesamiento, y que se diferencian, hoy hacen una diferencia de Machine Learning, que el Machine Learning nosotros lo podemos correr, usar en nuestra computadora personal. Ahora vamos a ver por qué. Pero el Deep Learning ya no. Ya eso va a esos famosos centros de datos que tienen una gran demanda y un gran consumo de energía y una gran demanda de información. En el Machine Learning tenemos, digamos, por tipos principales, el aprendizaje supervisado, donde vos le enseñás a la máquina con datos que uno tiene etiquetados, en donde la máquina clasifica datos no etiquetados, o sea, ella mediante algún algoritmo busca ordenar grupos que tengan algo en común, y el aprendizaje por refuerzo, que es por premios y castigos, que de esto yo nunca tuve experiencia, lo anterior sí, que tiene que ver cómo aprenden, por ejemplo, a jugar una máquina al ajedrez, ¿no? Con millones de partidas. Eso no es un tema menor. Millones. La máquina es altamente ineficiente porque le cuesta mucho más, tiene que, para aprender, que de vuelta no es aprender, sino que es tener la mayor probabilidad de acierto, necesita muchos datos. Un chiquito de 2 años aprende a hacer frases perfectamente con sentido, de 3 años escuchando hablar a sus mayores, filtrando cuáles son
las palabras que a él le interesan sin tener conocimiento de un montón de vocabulario. Bueno, la máquina necesita millones de textos para poder generar esas frases que nosotros nos divierten tanto ver en ChatGPT o en WhatsApp, ¿no? Eh, los pasos genéricos en Machine Learning es primero la alimentación de datos, ¿no? Preferentemente que los etiquetemos, es mucho mejor. Seleccionar un algoritmo, entrenar ese algoritmo, calibrarlo, ¿no? Y luego evaluarlo, crear un modelo que corra, que pueda generar o calcular nuevos escenarios y predecir o tomar una decisión en función de un nuevo set de datos que le damos a la máquina, que ya ha conocido con datos anteriores eh, formas de procesar datos nuevos. Eh, ejemplos, filtros de spam, reconocimiento y clasificación de imágenes en teledetección o faciales, eh, recomendación de productos según preferencia, como decíamos recién. Bueno, eh, lo que sí es importante es que no podemos dar nunca un salto de calidad de un modelo básico de decisión, por ejemplo, la media de mis datos, a un modelo más sofisticado, sino de un salto en la calidad de los datos que le ingreso, ¿no? Vuelvo a repetir eso, pero es muy importante. Eh, y en segundo lugar, bueno, estos modelos de ANN, que son en inglés las redes neuronales artificiales, o modelos de serie de tiempo, requieren mucho dato, pero lo que tiene interesante es que pueden aprender de vuelta, corregirse de errores de predicciones anteriores. Cuando son modelos de pronóstico, pueden corregir los pronósticos errados o acertados. Eso pesa el coeficiente de un coeficiente de ajuste por error, ¿no? O por acierto. Eh, Vamos a hacer un par de ejemplos. Un ejemplo de Machine Learning es, por ejemplo, el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje supervisado y no supervisado de imágenes. Esto es usando realidad de campo. El objetivo de esto fue clasificar, separar tierras en tierras cultivadas de tierras de bosque nativo eh, y tierras no cultivadas en un sector del sudeste de Santiago del Estero. Lo hicimos hace casi 25 años, perdón, 20 años. eh, Porque hicimos un subset de la imagen es muy pesada, se imaginan, aparte son 3 bandas, 5 bandas, separamos 3 bandas, nos quedamos con 300.000 hectáreas de esa escena que es en torno al área de Bandera de los Juríes en Santiago del Estero, y lo que hicimos fue etiquetar lotes, decíamos, bueno, esto es soja, esto es soja 2 porque es un poquito más oscura, por ahí no la va a leer igual, este es bosque, bosque 1, bosque 2 que tiene un patrón un poco distinto, bosque 3 también, un patrón un poquito distinto. Esto lo clasificamos como cultivos perdón, pastura y otros cultivos, porque, bueno, no sabíamos bien qué cultivos había, pero no era soja. Eh, bueno, lo que hicimos fue que la máquina a todos estos píxeles que nosotros vamos etiquetando, los va poniendo aparte y los pone en distintos estantes, en distintos cajoncitos, y calcula la media y el desvío estándar. Entonces, para cada una de las clases, ¿no? Que les decía recién, la máquina con los píxeles que usó, en este caso para bosque 1, usó 298 píxeles, sacó la media y el desvío estándar en el canal 1, la banda 1, la banda 2, la banda 3, que le pusimos, que era la banda del verde, el rojo y el infrarrojo. Y con estas, esto es lo mismo para las demás categorías. Y lo que hace la máquina es asignarle una distribución normal. Eso es importante. Usa una distribución normal. Con la media del desvío estándar construye la función. Entonces aquí tenemos que de este lado, con más brillo, tenemos las clases de cultivo y de este lado las clases que tienen que ver con bosques y pastizales o otros cultivos distintos. Eh, ¿Qué hace la máquina una vez que le explicamos eso y le entrenamos? El algoritmo se entrenó, ahora entiende que los píxeles con esos desvíos estándar y medias son o bosque o soja o lo que fuera. Entonces va a visitar cuando corremos el algoritmo, lo elegimos, que es gaussiano de máxima probabilidad, maximum likelihood, va píxel por píxel y va viendo qué media, qué valor tiene ese píxel y dónde lo va a meter en qué clase. Si tuviéramos una sola banda, si decidiéramos clasificar una sola banda, uno puede elegir si va a ser en una, dos o tres o más bandas. Para eso hay otro proceso previo que se llama componentes principales o discriminant analysis, que es para justamente separar, para disminuir la dimensionalidad. Hoy eso, cada vez las máquinas son más potentes, cuanto más bandas le ponemos mejor, pero es cierto que hay bandas que no aportan nada y hay bandas que aportan entre 2 o 3 el 97 o 98% de la variabilidad.
entonces elegimos esa. Pero pongamos que elegimos una, entonces el modelo lo que hace es ingresar el valor del píxel y busca en qué clase va. Si el píxel, perdón, el valor de brillo del píxel, que es de 0 a 256, cae en la zona de superposición de clases, lo que busca el algoritmo es la que tiene mayor probabilidad. Entonces, en este caso, va interceptando con esta que tiene menos, y no con esta que tiene más probabilidad, pum, la clasifica como bosque, acá la clasifica como soja, y así sucesivamente. Ahora, si tuviéramos, en vez de una banda, decidimos que es mejor usar dos bandas, por ejemplo, el canal 2 y el canal 3 de nuestra imagen, acá vemos que en función de las dos, en vez de ser campanas en el eje X, ahora tenemos nubes donde el centroide es la media de cada una de estas clases. eh, y, por ejemplo, acá en el caso de soja, buscamos 43 y 106, y que estamos aquí prácticamente en el centroide de la clase soja. Ahora, si en vez de usar dos, usamos tres o cuatro o cinco bandas, ya la cosa se complica, pero estamos hablando de dimensiones en el espacio matemático, no en el espacio real. Entonces se usa distancia euclidiana, que como el teorema de Pitágoras aplicado a, en vez de dos catetos, a tres dimensiones, cuatro, cinco, la que sean. Es una fórmula muy sencilla, la raíz cuadrada de las diferencias de la distancia de mi píxel, ¿eh? a cada una de las distintas clases. El píxel se va a asociar a la clase que esté más cerca. En este caso, el píxel que pusimos, que es 150, 18, 98, está mucho más cerca de soja que de todas las demás. Entonces, la decisión es esa. ¿Qué hicimos? Clasificamos todo y después agrupamos todo lo que era tierras cultivadas, que eran el sorgo y las dos clases de soja, por un lado, y todo lo que eran las clases de bosques y bajos y pastizales o otros cultivos, o tierra no cultivada, perdón, lo pusimos acá. Bien, esto nos da un 97% de confiabilidad. Ustedes dirán, ¿cómo sacaste eso? Porque además, que no se los puse, utilizamos también test fields. En vez de los training fields, etiquetamos también otros que sabíamos que tenían esos cultivos y esos bosques, pero que no los usamos para entrenar el algoritmo, o sea, los usamos para validar. Y esto lo usamos para comparar dos fechas de entre febrero del 98 y febrero del 2003, cómo cambió el área deforestada en esa zona. Bueno, ahora la otra posibilidad es que ustedes usen una clasificación no supervisada, o sea, tengo un mapa de rendimiento o una imagen como esta en la que yo no sé qué es cada cosa. Entonces le pido al programa, al software, que el algoritmo sea el de clasterización y que me genere eh, 7 clases. Entonces me genera 7 clases, o sea, ordena 7 grupos, iterativamente lo va asumiendo, lo va asociando a una media, cada grupo a medias más cercanas, y después nosotros los agrupamos. Yo lo agrupé para comparar y no anduvo muy distinto. Por supuesto que yo sabía que había cada cosa por la imagen anterior. Quería probar a ver si la clasificación clusterizada tenía alguna lógica. Eh, Otros algoritmos este fue un algoritmo que les contaba que era para clasificación de imágenes supervisadas y no supervisadas, se puede usar en mapas de rendimiento también. Otros algoritmos tenemos, por ejemplo, un complemento de QGIS, que se utilizan para un DEM, que un DEM no es ni más ni menos que un modelo de equipo de derivación, que es un raster, es una grilla donde cada celda tiene un valor de altimetría, donde se le aplican algoritmos para poder definir cursos de agua y demarcar cuencas, ¿no? Este es un algoritmo de dirección de flujo. Esta es la cuenca del río Quequén, la flechita es la salida del río Quequén, la cuenca en Necochea, y acá tenemos las cuencas y las subcuencas de la cuenca del río Quequén, basado en el algoritmo de demarcación de cuencas que ven ustedes acá. Otro algoritmo interesante que me acaban de pasar esta semana, lo estuve especiando justamente esta semana. Ayer entendí bien cómo funcionaba porque me mandaba estaba usando mal algunos controles. Es el de limpieza de mapas de rinde, que es una extensión de QGIS que hicieron unos muchachos y que se llama Picum, y que me pareció muy interesante porque un mapa como este, que tiene un montón de errores, que antes uno lo limpiaba a manopla y era un trabajo medio tedioso, con esta extensión permite retirar un montón de valores que tenemos que limpiar, ¿no? Eh, Así que esto también ayuda en el postproceso. Por supuesto que tenemos que saber usar QGIS, pero bueno, eh, tenemos que saber más, hay que aprender. Son cursos, es tiempo de estudio nada más. Pasamos del Machine Learning a qué cambió. Boom electrónico. Miren las computadoras. Esta es mi computadora. Comparé mis computadoras, las que yo tuve en los últimos años. La que tenía en el 2001, una Imagine coreana de escritorio.
tenía 0,256 megahertz, mega de RAM, perdón, megabyte de RAM. Tenía un Pentium 3 de 600 megahertz y tenía un disco duro de 40 gigas. La que estoy ahora trabajando, la que estoy hablando con ustedes, es una Toshiba de 2018, 8 de RAM, un i7 de 2,5 gigahertz y 1000, ahora se la cambié, tengo 2 teras porque la cambié por un disco sólido de 2 teras. Y las que están, una, si me quisiera comprar una más picante, que no me la voy a comprar, pero podría, ojalá, podría que sí, porque está en el mercado. 64 MB de RAM, el procesador duplica, más que duplica que tengo, y también viene ya por default con 2 TB de RAM. Fíjense que ha aumentado 250 veces en 20 años, no, en 25 años, la capacidad de procesamiento, 10 veces la capacidad de procesamiento y la memoria RAM, que estas dos van juntas, son sinérgicas el RAM y la velocidad del procesador, y la capacidad de almacenaje es monumental. Pero si la comparamos con la computadora de la NASA, son 10, la que mandó el hombre a la Luna, son 10 millones más poderosas. ¿No? Es interesante. Y el Big Data, Machine Learning, montones de algoritmos, computadoras, impresionante, Big Data. Y ahora nos taparon de datos. Nos taparon y nos tapamos. Nos taparon de datos, por ejemplo, a mí lo primero que me rompió la cabeza fue el Tambo Robot. El Tambo tenía antes el levantamiento de datos de producción de las vacas se hacía con control lechero. Una vez al mes venían los muchachos de control lechero y le tomaban la producción a todas las vacas en el ordeñe, en uno o en dos ordeñes, generalmente era en uno, y con eso analizaban unos cuantos datos, pero el que uno más miraba era la producción de leche y la producción de grasa. Con eso decidía si se cava una vaca, no se cava una vaca, si decía que era la producción, si ya estaba por debajo de 10 litros, además. Hoy el Tambo Robot levanta 70 variables por vaca en ordeñe, con dos ordeñes o tres diarios. Tiene 140 datos por vaca en ordeñe por día, esto te da en un tambo de 500 vacas. En vez de 500 datos de producción de leche por mes, te da 1.200.000 datos de un montón de variables que monitorea individualmente en tiempo real y permite tomar un montón de decisiones. Muchas de esos datos son procesados en sistemas de alerta y muchas de estas relojitos que vemos acá en la pantalla, pero realmente es otra cosa más que empezamos a ver que no nos podemos perder en la maraña de datos, con lo cual tenemos que saber pasar de los datos a la información, no solamente de estos relojitos, sino saber cómo extraer datos de todo esto. Imagínense que Leli está tomando datos, extrae datos de todos los robots que tiene en el mundo. ¿No? Otro Big Data, Google Earth Engine. Impresionante, con acceso a 40 años o 50 años, toda la historia de Landsat, 50 años, MODIS, 25 años del año 2000, Sentinel 10 años, acceso a todos esos sensores, imágenes de tantos años, podemos analizar toda una historia de imágenes de un campo en la plataforma que ellos ponen con el lenguaje llamado JavaScript. Hay que aprender a usarlo simplemente, hay un montón de scripts prehechos. Eh, Es gratuito para uso no comercial, hay que pagar para uso comercial, por supuesto, pero es ultra poderoso, ultra potente, si uno quiere ver la variabilidad temporal de la historia de un campo que le ofrecieron para alquilar, para comprar, o quiere analizar una cantidad de otras variables también que puedan estar de referencia. Eso es Big Data. También es Big Data en agricultura lo que nosotros generamos in situ. Pasamos de un dato de rinde promedio por lote a 625 puntos por hectárea, separados 8 metros, una plataforma de 8 metros, con lo cual en un lote occidental tenemos 62.500 puntos de rendimiento, que tenemos que tratar de clasificarlo y también entender que corno son estas distintas áreas, no solo un año, sino varios años, y encontrar patrones, y eso implica también saber procesar toda esta información. Y también podemos cruzarlas con índice verde, con drones que vamos tomando datos, con mapas de Tosca, mapas de Napa. O sea que el desafío es enorme y es sensacional. Podemos ver la variabilidad espacial, que para nosotros era una utopía, era una utopía, y temporal. Veíamos imágenes de 50 años, ¿no? Además de nuestros propios datos de producción y de lluvias y demás. Eh, con lo cual, lo interesante es, les recomiendo leer un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, muy, muy relevante con todo esto porque a nosotros nos interesa sintetizar y no tener tanto dato. A mí tanto dato no me sirve. A veces es más ruido que información. Yo necesito poder sintetizar. Esto es un ejemplo de cuando comparamos 2 años de un mismo lote de mapas de rendimiento. Fíjense qué diferente.
lo cruzamos con el mapa de Tosca de ese lote acá en La Esperanza, y con el año seco me da perfecto de libro la relación profundidad de suelo, rendimiento. En un año húmedo, la soja llovía todas las semanas, rindió espectacular, nunca más rindió eso en ese lote, y fíjense que no hubo relación de profundidad de suelo porque llovía todos los días. Las lluvias las tenemos, entonces podemos analizar la causalidad o estimarla por lo menos, y nos falta todavía explorar algo que todavía está pendiente, que son los modelos de cultivo, diesel, CropSync, que nos permiten analizar escenarios. Son muy interesantes. Tenemos la capacidad de análisis, tenemos un montón de cuestiones. La cuestión es aprender a utilizarlas. Le voy a dar un ejemplo que me pasó, y con esto termino. Muy lindo. Me pidieron para hacer una división, una familia tenía 3 socios, 7 campos, 7 fracciones de campos chiquitos, no tan chiquitas, pero estaban cerca, todas en pergamino, para tasarlas y dividirlas. A ver, una cosa muy familiar, me decían, vení, hacelo. No, no, yo no me dedico a esto. Bueno, me hincharon tanto que le digo, bueno, si consigo quien me ayude con las imágenes, bueno, pero yo llamé a Joaquín Urruti, que estuvo en el índice verde NCRE, hace años que se fue, pero hoy trabaja en Espartina, en el área de imágenes y todo lo que es proceso de datos en Espartina, y se metió mucho con Google Earth Engine, y le digo, Joaquín, si me ayudas, si me sacas imágenes de estos campos, de un periodo seco, un periodo húmedo, yo lo comparo con el mapa de suelos de INTA, y voy al campo, reviso límites y con los datos de rinde que tengo históricos podemos hacer una aproximación de qué valor pueden tener estos campos y qué capacidad de uso. Bueno, me fui al campo. Primero bajé el mapa de suelo de Inter unos 50.000, que anda bien para Pergamino, anda bien en general para Provincia de Buenos Aires. Eh, lo bajé de GeoInta, lo procesé con QGIS, acá tienen los campitos. Eh, Joaco me pasó estas imágenes, también las pusimos arriba, le pusimos el mapa de suelo arriba de las imágenes, fíjense qué interesante, un periodo más seco, 2017-2022, y uno más húmedo, con imágenes de todos esos años. Lo metí, generé un GeoPDF, en realidad los tres, me llevé estos tres mapas al campo, los metí en Avenza Maps en el celular, y me fui con el encargado del campo, que era la primera vez que lo veía, que era un agrónomo, a recorrer todas las parcelas. Él me contaba la historia, yo iba mirando los límites, si no, y con un papel imprimí también para ir marcando, y terminé haciendo una tabla ajustando estos límites, que no son los mismos que acá, en algunos casos, en otros casos sí. Eh, por capacidad de uso le pusimos un valor en función de los rindes de esos campos, porque algunos lotes que están bastante degradados por erosión o por demasiado chacareo, y, y pudimos hacer una evaluación con mucha más info del voy y veo más o menos esto debe valer entre 1.500, 6.000 dólares, 10.000 dólares. Hay cursos de CREA, con esto termino, en teledetección, ustedes ya saben que existen, aprovechenlos. Me encontré con otros muchachos de PICU que también dan cursos de limpieza de mapas, ambientación, armada de precisiones, para aprender a usar la herramienta, no para la agronomía, pero sí para la herramienta. Y con esto, algunos comentarios finales. eh, con la gran expectativa que esto ha generado, nosotros sí tenemos que saber lo que es y lo que no es, sobre todo para nuestros asesorados, que a veces nos van a pedir magia y nosotros sabemos que magia atrás no hay, que es una gran oportunidad para trabajar más rápido, sin duda, nos ayuda a hacer cálculos, presentaciones, búsqueda de información, búsqueda bibliográficas, procesar imágenes, etcétera. Gran desafío de aprendizaje de nuevas herramientas, como ya lo dije 50 veces, más ingenieril, una agronomía mucho más cuantitativa, y claramente lo que hacemos nuevas preguntas somos los humanos, no las máquinas, pero esto está poniéndose muy interesante. Me gustaría vivir 100 años más para ver cómo evoluciona. Eh, Recordemos que las máquinas no tienen conciencia de lo que hacen, no tienen miedo a la muerte, no son un ente, son código de acción. Les dejo material para escuchar, si les puede interesar, en YouTube. Estos son las 3 charlas de robótica que hubo en el Createc, en el Congreso Tecnológico del 2017. Fueron realmente interesantes, muy interesantes, se las recomiendo. Y esto es lo que presentaron en la jornada sudoeste de IA, que habló Gaby, habló también Gaby Tinquitera, una chica también de, creo que de algo, muy bueno. Eh, y esto le dejo los links, entrevistas que les recomiendo. A mí la que más me gusta es la de Lennox, tiene el caption habilitado en español, si lo buscan en YouTube, en Closed Caption busquen en español. Es muy buena, una entrevista excelente.
es profesor de Oxford, un tipo grande, pero muy lúcido, matemático, epistemólogo. Eh, López de Mandelset es un español también que es un crack en todo lo que es la robótica y tiene una entrevista de 1 hora, 2 horas con un tipo que es muy interesante, ¿no? Podcast, El Observador de Sukovicki con Muki Teneman, artículos de Infobae para que vean que lo que yo digo están en muchos artículos. En fin, se lo dejo para que puedan seguir indagando en todo esto que está muy bueno. Y no le aflojen. Muchas gracias.